Eh, Sobreesfuerzo, traumas, enfermedades de Kerwin, masa, ok, dolor, 8 centímetros aproximadamente en la hipófisis estiloidea, signo del TINEL positivo, ok, y el uso de reloj o brazaleta puede ser muy doloroso en estos pacientes. El tratamiento, muy parecido al túnel carpiano, pero las férulas más antiinflamatorios, terapia física y la exploración quirúrgica han dado caso cuando todo el tratamiento médico ha fallado. ¿Ok? La recuperación es espontánea en el 90% de los casos, de 3 a 4 meses. Y los resultados de la sutura de este nervio son mejores que en los otros nervios periféricos. En cuanto al nervio cubital, que es el flexor cubital del carpo, el flexor profundo del cuarto y el quinto dedo, bueno, proyecta la sensibilidad mitad cubital de palma y dorsal del cuarto y el quinto dedo. En el síndrome de este túnel cubital, ¿ok? Las lesiones son por compresión externa en sujetos con nervio cubital hipermóvil, subluxación del nervio en pacientes con anestésicas previas, lesiones del béisbol, ¿ok? O también denominado el paciente con el jugador de golf. Otras causas, cúbito valgo en los niños, a menudo producido por fracturas, diabetes, alcohol, entre otros. Factores de riesgo, mayores de 40 años, lanzadores por encima de la cabeza, trabajo con periodos prolongados de flexión del codo, incluso apoyar los codos sobre la superficie dura, eso puede causar. ¿Cómo va a presentar este paciente? Pérdida de sensibilidad y dolor en el área del nervio cubital y también la cara inferior del codo. Síntomas durante la noche, crepitación no dolorosa durante la flexión y extensión, debilidad al pellizcar y el signo del T. En este caso, bueno, el diagnóstico diferencial, una radiculopatía cervical, C8T1, síndrome de desfilador torácico y la insuficiencia del ligamento colateral cubital con el tumor de Pankhurst, que es una compresión del tronco inferior en el plexo braquial. El tratamiento, proteger el nervio del estiramiento y la compresión, férulas a 45 grados de flexión con uso continuo, antiinflamatorios, masaje, ejercicio y cuando esto falla, tratamiento quirúrgico, una epicondilectomía medial, transposición submuscular o subcutáneo y la neurólisis externa. El síndrome de canal de Guyon, tenemos una compresión distal del nervio cubital, síntomas varían de acuerdo a la zona de la lesión, ¿ok? Los grados que vemos aquí y bueno, presenta una pérdida de sensibilidad en el primero y en el medio cubital, dedo cubital. Tenemos el signo del foramen positivo, el TINEL positivo, el signo de Wattenberg positivo y bueno, la prueba Allen como ya les mencioné anteriormente. Las causas igualmente, tumores, fracturas, sobreuso, hiperextensión, aneurisma, trombosis, arteritis, amiloides, sarcoidosis, diabetes, incluso variaciones anatómicas o alguna causa idiopática. Rayos X, resonancia y ultrasonido también. En cuanto al plexo sacro, es una red de nervios constituida por el tronco lumbosacro y los ramos anteriores de los 4 primeros nervios sacros. Por medio de sus ramas colaterales y terminales, ellos van a contribuir a la inervación tanto sensitiva, motora y vasomotora de la región glútea, de miembros inferiores e incluso de la pelvis. Gran número de autores han dividido el plexo sacro, tal como vemos aquí, ok, en plexo, o bueno, tal vemos un plexo sacro propiamente dicho que compromete los nervios que van al miembro inferior, otros a la cintura pélvica y el plexo pudendo que está destinado a lo que es el perineo, destinado a los órganos genitales externos y a las vísceras pélvicas que son asociación con el plexo hipogástrico. Generalmente la causa más frecuente que de todo ello es la ciatalgia, ¿ok? El nervio ciático es el nervio más largo y grueso del cuerpo, nace en L4-C3, comienza en la pelvis, sale de ella a través del foramen ciático mayor hacia la región glútea. Bajo el músculo periforme, sigue verticalmente a lo largo de la cara posterior del muslo y termina bifurcándose en el nervio tibial y el nervio peroneo común. Este, Generalmente hay una compresión de y es una de las causas más frecuentes por lo que acuden los pacientes, unas áreas comunes en los sitios de ruptura del disco vertebral. Hay otros sitios donde pueden presentar lesiones, cavidad pélvica inferior, glúteo, pliegue glúteo, parte proximal del músculo bíceps femoral y sobre todo entre el cuarto y quinta década de la vida, que es lo más frecuente. Los síntomas es un inicio repentino con actividad física o puede ser insidioso, dolor agudo que irradia glúteo anterolateral del muslo, balón del E4, dorso lateral del muslo L5 y cara posterior del muslo S1. Puede presentar parestesia, debilidad, incluso el pie caído, pelvis inclinada al caminar, pérdida del reflejo aquiliano o rotuliano. Y bueno, puede ser por rotura del disco, estenosis del foramen, hernia de disco, estenosis lumbar o inclusive es una espondilolistesis.
Si tenemos una ruptura de disco, dolor en el área L5-C1 o una articulación sacroiliaca, aumento del dolor al toser, estornudar o pujar. Y si hay una compresión de caudequina, pues el dolor es bilateral al caminar y similar a una claudicación vascular. Es necesario evaluar al paciente realizándole la prueba de la sangre, ¿ok? Está la prueba de la sangre normal y una prueba de la sangre invertido. Como vemos aquí, ¿ok? El invertido y la sangre normal. Y bueno, ponemos al paciente, ¿ok? Si es la sangre anterior, boca arriba y posteriormente boca abajo, elevamos. Realmente va a terminarse un paciente con lumbalgia, tiene una hernia de disco, normalmente es el localizado en el E5. El signo es positivo si la flexión va a provocar el dolor. Cuando el paciente acostado sobre su espalda en la camilla, como vemos aquí, el examinador levanta la pierna del paciente manteniéndola extendida. Una variación es levantar la pierna mientras el paciente se encuentra sentado. Sin embargo, esto reduce la sensibilidad de la prueba. Si el paciente va a experimentar el dolor, ¿ok? O experimenta un dolor ciático cuando se estira la pierna en un ángulo de 30 a, como vemos aquí, a 70 grados, entonces decimos que la prueba es positiva y es probable que un disco esté herniado y sea la causa del dolor. Estudios diagnósticos, resonancia, rayos X, resonancia, tomografía y la electromiografía. Vemos aquí en la de rayos X, podemos ver una espondilolistesis, espacio intervertebral, osteomelitis, una infiltración tumoral. En la resonancia quistes sinoviales, naturaleza de la lesión, exploración de fosa pélvica, como vemos aquí, una compresión del E5 derecha, ¿okay? Una tomografía que vemos, una hernia de disco y cambios estructurales, más la exploración de fosa pélvica que debemos ver, y la electromiografía, la distribución topográfica de la denervación. Tratamiento AINES, terapia, glucocorticoides, tratamiento alternativo, y bueno, como ya sabemos nosotros, viendo una causa neuroquirúrgica, cirugía en casos de hernia o ruptura del disco. La neuritis del nervio peroneo, común, causas idiopáticas, como habíamos hablado de todo lo anteriormente. Y ¿qué vamos a hacer? Bueno, hablar de técnicas neuroquirúrgicas en cuanto al manejo de todas estas lesiones. Tenemos una técnica quirúrgica de liberación, transposición, neurólisis o exoneurólisis y endoneurólisis, sutura nerviosa, sutura epineural, aproximación epineural, injertos nerviosos, tubulizaciones y anastomosis cruzada. Aquí vemos una liberación, ¿ok? Epineurotomía longitudinal. Vemos las diferentes técnicas que utiliza el cirujano para la liberación del nervio cubital. Aquí igualmente sobre el nervio mediano vemos la liberación y la reparación de ella instantáneamente y posteriormente una sutura perineural. Vemos cómo se hace la anastomosis o la unión de esta, ¿ok? Y bueno, las diferentes técnicas según la lesión parcial de un nervio y reparación mediante suturas que se aplica. Y bueno, la sutura epineural, como ya lo vimos en la imagen anterior. La organización fascicular de un nervio y bueno, cómo se sutura esa lesión. Vemos una sutura fascicular y la adhesión de fibrina para reforzar la sutura fascicular. Son procedimientos y cosas que ellos hacen allí. Vemos un injerto fascicular y esto es en imagen gráfico y vemos cómo está la reparación en vivo. La sutura fascicular es increíble como vemos esta reparación del nervio. En este caso es un nervio largo de miembro inferior. Gráficos, bueno, de sutura terminolateral, ¿ok? Neurotización y el injerto, instrucción o inhalar. Tenemos como injertos fasciculares, son varias técnicas realmente que utilizan allí para la reparación de esto. Vemos la plastia, vemos los resultados, ¿ok? De la cirugía. Y bueno, cirugía paliativa, la parálisis del nervio distal también, el pronador redondo. Realmente al final, al reparar el nervio periférico es necesario aplicar la escala, a ver sensibilidad y la escala muscular y evaluar el pronóstico, ¿okay? La recuperación de la misma. Es necesario, al haber un diagnóstico clínico epidemiológico, agotar todo el tratamiento clínico médico necesario y al final, si no se puede, será tratamiento quirúrgico.